gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta sesión 2 y en esta sesión 3 vamos a trabajar el tema de vibraciones. Lo vamos a dividir en dos partes. En esta sesión 2 vamos a trabajar vibración mano-brazo. Haremos referencia a los estándares citados en la Resolución Ministerial 375-2008-TR y el estándar que también se maneja en la ISO 5349. Asimismo, en la sesión 3 trabajaremos vibración cuerpo entero. Volveremos a citar los estándares de la Resolución Ministerial 375 para este tipo de vibración y citaremos también el estándar de la ISO 2631. Cada una de estas sesiones tiene su propia evaluación. Las personas que aprueben ambas sesiones podrán solicitar de forma opcional su certificado del tema de vibración. La información seguramente se la harán llegar cuando concluya la evaluación número 3. No recuerdo si les llegué a comentar o no, pero el siguiente año ya debe estar regulándose a nivel nacional a las empresas de monitoreo ocupacional. Existe una alta informalidad hoy en día con respecto a los monitoreos ocupacionales. Nosotros ya hemos conversado de forma reiterativa que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo busca evitar accidentes y busca evitar enfermedades. Muchos profesionales por muchos años piensan y han pensado que hacer seguridad y salud es solamente evitar accidentes, ¿no? Y tremendo error, porque la gestión de seguridad y salud en el trabajo, su mismo nombre lo demarca. Gestionas la seguridad para evitar accidentes y gestionas la salud para poder evitar enfermedades. Lamentablemente, el gran desconocimiento que existe con respecto a la prevención de salud, cuya disciplina técnica encargada de poder estudiar de forma técnica la prevención de la salud es la higiene ocupacional. Muchas personas me han escrito, se han comunicado conmigo en este tiempo, porque quizás sea la primera vez que vean temas referidos a higiene ocupacional. En el campo laboral es muy difícil que usted pueda aprender el lado técnico. Usted quizás pueda aprender cómo se hace una investigación, porque es gestión. Usted puede aprender cómo se llena una matriz IPRC, porque también es gestión. Pero es muy difícil que usted aprenda el concepto del agente físico, salvo que usted se prepare para eso. Entonces, nosotros hemos tenido hasta ahora una gran informalidad con respecto a las empresas que se dedican a los monitoreos ocupacionales. Hoy en día, si una empresa quiere hacer monitoreo ocupacional, no está regulada, no tiene que estar registrada. O sea, cualquier empresa hoy en día puede hacer un monitoreo ocupacional. Eso va a cambiar ya el siguiente año. Así como hay regulaciones para que una empresa pueda hacer un estudio ambiental, van a haber regulaciones también para que las empresas puedan hacer un monitoreo ocupacional. Eso va a llevar a que las empresas cuenten con profesionales competentes en higiene ocupacional, obviamente. Entonces es recomendable que estos temas de higiene, si es que está en la medida de sus posibilidades, los pueda ir certificando, porque los va a necesitar, ya sea si usted trabaja como consultor, ya sea si usted le interesa el tema de monitoreos ocupacionales, o ya sea si usted trabaja en una organización. Cuando una normativa ingresa para efectos de poder actualizar todo un contexto, obviamente las empresas se encuentran mucho más alertas de poder buscar profesionales competentes dentro de esa regulación. Muchas veces la única forma de poder nosotros demostrar la competencia no es solamente diciendo sí sé hacerlo o sí conozco el tema. Seguramente necesitará de un sustento documentario para que usted pueda sustentar lo mismo. Entonces, en la medida de las posibilidades que usted pueda tener, si usted puede solicitar sus certificados de ruido, de iluminación, de vibración, de estrés térmico, de ergonomía, de factores de riesgo psicosocial,
hágalo porque lo va a necesitar, y no solamente el siguiente año, sino el siguiente año hacia adelante. Estos temas de higiene ocupacional no son muy comunes. Si usted ve la mayoría de empresas que hacen capacitación, y eso que no solamente hablo de capacitaciones cortas como estas, sino hablo de programas inclusive de diplomados en las diferentes universidades, como la Universidad del Callao, la Universidad de Agraria de la Molina. Sus programas de especialización son buenos, pero tienen un espacio, un hueco, que es precisamente el tema de higiene ocupacional. Y las personas que han estudiado ahí saben muy bien que cuando llevan higiene, llevan el lado de la importancia del ruido, las consecuencias de no protegerse a nivel de ruido, pero no llevan mucho el lado técnico, ¿no? Y muchas veces no lo llevan porque a nivel profesional no se conoce mucho. Entonces, si usted tiene la oportunidad en estos momentos de poder aprender un poco más el lado técnico, aprovéchalo, y si está en la posibilidad de poder certificarlo, mejor aún. No quiero ser insistente con ese tema, en realidad ese es un tema que ya usted valorará, pero bueno, creo que obviamente a nivel de consejo se lo puedo dar. Bien, entonces, cuando cambia la normativa, pero no cambia porque es una nueva normativa que va un poco a regular los monitores ocupacionales, pues eso va a cortar la informalidad. Eso va a hacer que las empresas que antes se dedicaban sin siquiera saber nada de monitores ocupacionales cuenten con profesionales competentes, porque van a tener que ser registradas. Y cuando tú te pides un registro ante una entidad, lo primero que te piden es la competencia de los profesionales. Y la competencia es precisamente que se hayan formado en estos temas técnicos. Muy bien, eso es un tema que no recuerdo si se los llegué a comentar o no, pero bueno, ahí los dejo de todas formas para que lo puedan evaluar, y más que evaluar en el contexto de esta capacitación, se puedan preparar. Porque al final nosotros tocamos los temas también de forma muy resumida, pero tratamos de que, por ejemplo, ¿no?, en el tema de ruido, iluminación, sentar las bases como para que usted pueda sin ningún problema ya profundizar el estudio a través, pues, de la lectura, a través de la investigación. Le es mucho más sencillo poder entender algo, ¿no? A diferencia de que sin saber nada se mete a investigar y existan un montón de términos y le sea mucho más complejo. Bien, ¿qué trabajamos nosotros en vibración? ¿No? ¿Qué trabajamos en vibración? Primero, definir qué es la vibración. La primera vibración que se define es la vibración mecánica. Y la vibración mecánica se define como el movimiento de un cuerpo sólido alrededor de una posición de equilibrio, con el único detalle de que este cuerpo sólido que se va a mover a través de un punto de equilibrio, luego de este movimiento que va a existir, no existe desplazamiento neto. Eso significa que el cuerpo siempre regresa a su estado inicial o a la posición inicial. Ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de manera general todavía. Ejemplo, ¿no? Si usted tiene un resorte y tuviéramos una carga. Si usted tuviera un resorte y tuviera una carga, si nosotros aplicamos una fuerza, este resorte va a empezar a oscilar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Si esta es la posición de equilibrio, y marco quizás aquí el tiempo, para un T sub 0 la posición de la carga está exactamente ahí. Para un T sub 1 la posición de la carga estará un poco más arriba. Para un T sub 2 la posición de la carga empezará a subir. Para un T sub 3, para un T sub 4. Entonces lo que se va a originar es el movimiento oscilatorio de la carga. No se moverá de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Pero dado un tiempo inicial T sub 0, llegado al final del proceso oscilatorio en un T sub n,
no existe desplazamiento. A eso nosotros le llamamos la famosa vibración mecánica, ¿no? Movimiento del cuerpo sólido alrededor de una posición de equilibrio sin que se produzca desplazamiento, ¿no? O donde el desplazamiento es igual a cero. Ahora, si este cuerpo sólido que está vibrando con respecto a su posición de equilibrio entra en contacto con alguna parte del cuerpo humano, si ésta entra en alguna parte o entra en contacto, obviamente en su movimiento, ¿no? En su movimiento, si esto entra en contacto con el cuerpo humano, con alguna parte del cuerpo humano, que puede ser los pies, puede ser los brazos, basta que entre en contacto con el cuerpo humano, se da el efecto de una transferencia de energía. Entonces, esta energía mecánica que está permitiendo el movimiento oscilatorio de este cuerpo, esta energía se transmite a la persona. Entonces, acá hay una transmisión de energía. Esa transmisión de energía es la que puede producir diferentes efectos en el cuerpo de la persona. Obviamente no estamos hablando pues de efectos positivos, o estamos hablando de efectos a la salud de la persona. ¿Y de qué depende estos efectos a la salud de la persona? Depende de la característica de la vibración, y depende de dónde haga el contacto con la persona. Esos son los dos puntos que van a marcar cuáles van a ser los efectos de esa transmisión de energía del cuerpo sólido a la persona. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, también tiene un concepto de vibración que lo dio en uno de los convenios, me parece que fue en el convenio 143, y señala que la vibración es un movimiento oscilatorio que se transmite al organismo humano a través de una estructura sólida. Esta transmisión de la energía por esa estructura sólida obviamente pues representa un efecto nocivo para la salud de las personas. Es importante estudiar cuáles son las características de la vibración, dado que el estudio de las características de la vibración nos va a permitir poder establecer también nuestras medidas de control. Estas características de las vibraciones están íntimamente relacionados con los efectos que va a producir la vibración en el cuerpo de la persona. ¿Cuáles son las características de las vibraciones? La primera característica es la magnitud de la vibración, o sea, la medida de la vibración. ¿En qué medimos la vibración? La vibración la vamos a medir en unidades de aceleración. Recordemos nosotros que la aceleración se mide en unidades de metro por segundo al cuadrado. ¿Y por qué se mide en unidades de aceleración? ¿No? Se mide en unidades de aceleración porque el cuerpo sólido que está vibrando se encuentra desplazándose constantemente, ¿no? Oscila hacia abajo, oscila hacia arriba. Sabemos que el desplazamiento neto es cero, ¿no? O sea, siempre va a llegar a su posición de equilibrio. No existe desplazamiento neto, pero existe desplazamiento parcial cuando se da el efecto de vibración. Cuando existe este desplazamiento parcial, la aceleración es cero en los extremos, porque ahí el cuerpo se detiene y regresa a la posición de equilibrio. Y la aceleración es máxima en la posición de equilibrio. Eso es bastante interesante para poder también interpretar los valores de vibración cuando nos los den en términos de aceleración. Otra de las características que estudiamos nosotros con respecto a la vibración son las características relacionadas a la frecuencia. Y la frecuencia, de manera sencilla, se define como el número de veces que este cuerpo sólido vibra por unidad de segundo. ¿Cuántas vibraciones por unidad de segundo? Esa es la frecuencia. Nos recordamos nosotros que también habíamos definido de esa forma la frecuencia en el
en la sesión de ruido, perdón, la frecuencia la medimos en Hertz. La frecuencia la medimos en Hertz. Recordemos nosotros que Hertz se simboliza con Hz. Ahora, ¿qué tan importante, ¿no? ¿Qué tan importante es la frecuencia o este número de vibraciones por unidad de segundo? Es muy importante porque cuando las frecuencias son bajas, por ejemplo, frecuencias menores a los 3 Hz, cuando se da este tipo de frecuencias, el cuerpo se mueve como una sola unidad y los efectos adversos experimentados van siendo asociados a enfermedades de movimiento. Como la frecuencia es baja, se está considerando que el número de vibraciones es bajo. Estamos hablando de 3 vibraciones por unidad de segundo. Entonces el cuerpo se empieza a mover como una sola unidad. Ahora, dentro del movimiento del cuerpo como una sola unidad se van experimentando algunas enfermedades propias por ese movimiento que no es normal en el cuerpo. A medida que aumenta la frecuencia de la vibración, distintas partes del cuerpo responden de manera diferencial. Pero eso es conforme las frecuencias vayan incrementándose. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la frecuencia ya es más alta? ¿No? Estamos hablando de repente de frecuencias que van de los 15 Hz a los 4 Hz más o menos, ¿no? Frecuencias que van de los 15 Hz a los 4 Hz. Esas frecuencias producen un mayor daño en la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya las caderas, los hombros o las partes abdominales de la persona comienzan a resonar, produciendo una mayor amplificación como respuesta a la vibración. O sea, estas partes se empiezan a colocar mucho más sólidas, por llamarlo así, porque van a tender a darle resistencia u oposición a este movimiento. Recordemos que si ya estamos de 4 a 15 Hz, la cantidad de vibraciones es mayor, entonces el cuerpo va a tender a ponerse más duro para poder evitar ese movimiento. No olvidemos que el cuerpo siempre reacciona de forma natural. Entonces esa fuerza que va a tener el cuerpo para poder evitar el movimiento produce ciertas fuerzas de fluctuación que lo que hacen es pues ya empiezan a generar mayor lesión en la persona. Frecuencias más altas, frecuencias de 20 a 30 Hz, frecuencias de 20 a 30 Hz ya son vibraciones mucho más elevadas. Acá ya se produce un deterioro a la agudeza visual de la persona. Ya el sistema de visión empieza a distorsionarse a ese nivel de vibración. El cráneo comienza a resonar. Entonces el daño es mucho mayor. Y si las vibraciones siguen aumentando, pudiendo llegar quizás hasta los 80 Hz, ya los globos oculares tienden a resonar con mucha mayor fuerza. Entonces la persona ya no solamente tiene distorsión, sino que no tiene fijación sobre un punto de visión tampoco. Esas vibraciones son muchísimo más peligrosas. ¿Qué elementos generan vibraciones bajitas, por ejemplo? El movimiento oscilatorio lento lo produce, por ejemplo, en los barcos. La frecuencia alrededor de los 0.8 a 1 Hz. Sin embargo, las vibraciones que producen los tractores, los vehículos de transporte humano, ya son frecuencias poco más altas, ¿no? Siguen siendo bajas, pero son obviamente pues más altas que las vibraciones que te genera un barco, ¿no? Ahí estamos hablando, por ejemplo, nosotros de frecuencias de 1 a 20 Hz. Las herramientas de poder, como son las lijadoras, las cortadoras,
los rotomartillos. Estas sí generan vibraciones de alta frecuencia, que pueden ir desde los 20 hasta los 1000 Hz. Hay que tener bastante consideración. Por eso es que la mayoría de efectos de vibración se produce precisamente a través de estas herramientas, produciendo un mayor nivel de vibración. Son las herramientas que generan alta frecuencia, de 20 a 1000 Hz. Ya sabemos nosotros, o hemos comentado, qué es lo que produce vibraciones por encima de los 20 Hz. Producen efectos muy, muy nocivos a la salud de la persona. Muy bien. Entonces, este movimiento oscilatorio que se va a transmitir al cuerpo humano, ¿no?, se puede transmitir básicamente a través de dos formas. Se pueden transmitir. La primera forma es cuando la energía se transmite a través de la palma de las manos, o la yema de los dedos. Cuando esta energía del movimiento oscilatorio se transmite a través de la palma de las manos o la yema de los dedos, se dice que estamos frente a un sistema localizado de vibración. La vibración es local. Este sistema localizado de vibración se conoce como el famoso sistema de vibración mano-brazo. Sin embargo, cuando nosotros recepcionamos esa energía del cuerpo sólido a través de los glúteos, a través de la espalda o a través de la planta de los pies, se produce una vibración generalizada. Esa vibración generalizada se conoce como vibración en sistema cuerpo entero. La vibración cuerpo entero produce efectos más adversos a la salud de la persona, y eso lo vamos a poder ver porque el estándar que se maneja para mano-brazo no es tan exigente como el estándar que se maneja para cuerpo entero, dado que la vibración mano-brazo es una vibración local y la vibración cuerpo entero es una vibración generalizada. Cuando la vibración se transmite a través de la palma de las manos o la yema de los dedos, ¿no?, supongamos que el trabajador está cogiendo una herramienta. Vamos a suponer que más o menos viene así. A ver, vamos a ver. Ahí está. Supongamos que la persona está cogiendo la herramienta, ¿no? Supongamos que la persona esté cogiendo la herramienta. Está cogiendo la herramienta con la mano. En ese contacto es que se transmite la energía al cuerpo. En ese contacto se generan tres ejes, que son las famosas direcciones de los ejes de vibración mecánicos. Estos ejes de vibración quedan marcados por los ejes X, los ejes Y y los ejes Z. Estos ejes ya tienen su orientación definida. El eje Y, por ejemplo, es el eje que sigue a los nudos de la mano. Nosotros tenemos en los dedos los famosos nudillos. Si unimos los nudillos, nos da la orientación del eje Y. Estos son nuestros nudillos. Nudillo de los 4 dedos, ¿no? Ahí están nuestros nudillos. Si seguimos esa orientación, nosotros definimos ahí nuestra orientación del eje Y.
El eje Z, el eje Z sale de los nudillos. En algunos textos lo va a encontrar el eje Z como el famoso eje que sale desde la mano interior del brazo. Más sencillo, me parece, en una opinión ya muy personal, es marcar el eje Z como si el eje saliera de los nudillos. Entonces, si es que marco ese eje como si saliera de los nudillos, tendríamos este acá marcado el eje Z. Y obviamente pues el otro eje no lo podemos ver. Sería el eje X, ¿no? El famoso eje que va del dorso a la palma de las manos. Entonces, supongamos que tuviéramos otra posición, supongamos que tuviéramos otra visión, ¿no? Supongamos que tuviéramos otra visión. La persona coge la herramienta y la visión que tenemos nosotros ahora va a ser esta. Ahí, la persona está cogiendo la herramienta, es otra vista. No olvidemos que acá la herramienta es esta. Y acá la herramienta es esta. Entonces la persona está cogiendo la herramienta con las manos. Quiero marcar el eje Z, los nudillos de la persona. Acá los nudillos están por acá. Los nudillos están por acá. Solo que obviamente no podemos ver todos los nudillos por la vista. Entonces los nudillos, al ser estos, el eje Z sale de los nudillos. Este sería el eje Z. El eje Y es aquel eje que une los nudillos. Bueno, en esta vista, ¿no?, es como si saliera del plano. Y el eje X, ¿no?, el eje X es aquel que sale de la mano. Es aquel que sale de la mano. Por eso le llaman mano interior brazo. Es aquel que sale de la mano. Si yo quisiera graficar acá el eje X, es como si tuvieras un lapicero parado en la palma de tus manos. Ese es el eje X. Bueno, acá tendría otro eje, ¿no?, que debería ser el eje X, pero no lo puedo ver. Y que tendría yo otro eje que vendría a ser el eje Y, que no lo puedo ver porque obviamente está en una vista tridimensional. Estos son los ejes que se van marcando. Entonces, nosotros no tenemos que tener muy bien en claro estos ejes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos la medición, cuando nosotros hagamos la medición de la magnitud de la vibración, vamos a tener el famoso acelerómetro. El acelerómetro es un equipo de medición que tiene un sistema para mano-brazo y tiene otro sistema para cuerpo entero. Para el sistema mano-brazo, muchas veces va a encontrar que los equipos de medición tienen un pequeño dado. Este dado que tienen los equipos de medición tienen tres ejes marcados: el eje X, el eje Y y el eje Z. Tiene por ejemplo acá el eje Y, tiene el eje X y tiene el eje Z. Y ese dado viene muchas veces en una pulsera. Esa pulsera es la que el trabajador se coloca en las manos. Entonces, si yo quisiera colocarle la pulsera al trabajador, esta vendría a ser la pulsera. Viene atravesando las manos. Y el dado obviamente pues quedaría por acá. ¿Cuál es el detalle con el dado? Que el dado tiene que respetar los mismos ejes marcados. El dado no se coloca por colocar. El dado, como tiene tres caras, el eje X, el eje Y y el eje Z, el dado sigue los ejes. No sigue los ejes de las direcciones eje X, eje Y y eje Z. Eso es obviamente pues mucho más práctico entenderlo o verlo en vivo y en directo con un equipo de monitoreo ocupacional, ¿no? Eso creo que es más que claro.
Entonces, cada vez que nosotros queramos hacer la evaluación, vuelvo a repetir, vamos a tener nosotros una pulsera, y en esa pulsera nosotros vamos a tener un dado. Tenemos que procurar que los ejes del dado tengan la misma orientación marcada por las direcciones eje X, eje Y y eje Z. Eje Y, aquel eje que une los nudillos de la mano. Eje Z es el eje que sale de los nudillos y el eje X que sale de la palma de las manos. Son los tres ejes bien marcados. Entonces tenemos que procurar que los dados que coloquemos nosotros tengan esa orientación. Otros equipos de medición ya no traen una pulsera, traen una T a veces. Es como un pequeño acople. Es como una T que el trabajador tiene que coger. No viene en pulsera, pero viene una T y esa T en el centro también tiene su pequeño dado, que tiene sus propios ejes. Entonces hay que tener bastante cuidado con la colocación de estos ejes. Muy bien, ¿por qué hacemos referencia a todo esto? ¿Por qué es importante esto de los ejes? Porque la vibración mano-brazo, ya para efectos de poder ser analizada, vamos a citar a la Resolución Ministerial 375-2008-TR. La Resolución Ministerial 375-2008-TR nos da unos rangos a nosotros. Nos da unos famosos rangos, que son los rangos de exposición del trabajador a vibración mano-brazo. Estos rangos están orientados a las orientaciones de los eje X, eje Y y eje Z. ¿Qué establece la Resolución Ministerial 375? Establece los límites de exposición mano-brazo en cualquiera de las direcciones eje X, eje Y y eje Z. Hablando en sencillo, si el trabajador tiene un tiempo de exposición de 4 a 8 horas, al día, la aceleración no debe exceder a los 4 metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración a la cual hace referencia en la Resolución Ministerial 375 es la aceleración en cualquiera de las direcciones. ¿Qué significa eso? Que es una aceleración llamada sub K, que puede ser la del eje X, la del eje Y y la del eje Z. Ninguna de las aceleraciones debe sobrepasar los 4 metros por segundo al cuadrado. Si es que el trabajador se expone de 2 a 4 horas al día, lo que estoy haciendo es reduciendo el tiempo, entonces puedo aumentar la dosis. La aceleración en cualquiera de los ejes no debe superar los 6 metros por segundo al cuadrado. De igual forma, cuando la aceleración está en el rango de 1 a 2 horas al día, o sea, cuando la persona se expone, pero cuando la exposición está de 1 a 2 horas al día, la aceleración no debe superar los 8 metros por segundo al cuadrado. Y si la persona se expone menos de 1 hora al día, la aceleración no debe superar los 12 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué aceleración? Estamos hablando de la aceleración en el eje X, la aceleración en el eje Y y la aceleración en el eje Z. Estas aceleraciones no pueden superar los valores establecidos en esta tabla. Ingeniero, esta parte está muy densa, no la entiendo muy bien. Te comprendo, vamos por partes. Vamos a poner un ejemplo. Normalmente con un ejemplo esto se digiere un poco más, ¿ya? Fíjese por aquí. Yo creo que con este ejemplo nos va a quedar más claro. El trabajador labora con rotomartillo. ¿Sí? Sencillo. El trabajador labora con rotomartillo. Usted observa que el trabajador labora con rotomartillo. Primer proceso, identificación.
Ya hemos identificado, el trabajador está laborando con una estructura sólida. Esa estructura sólida le va a transmitir al trabajador energía a través de las manos. El trabajador entra en contacto y es precisamente acá en esta agarradera del rotomartillo se genera el contacto entre la mano y el cuerpo sólido. En ese punto de contacto, se generan tres aceleraciones. Una aceleración en el eje Y, una aceleración en el eje X y una aceleración en el eje Z. Para eso usted debió haber colocado correctamente el dado. Para eso usted debe colocar correctamente el dado en ese punto. Y se generan tres aceleraciones. Ese dado es el que nos va a dar la orientación de las aceleraciones. Y ese dado viene conectado al equipo. En la pantalla del equipo usted va a tener ¿qué cosa? Las tres aceleraciones. La aceleración en el eje Y, la aceleración en el eje X y la aceleración en el eje Z. ¿Y qué dice la resolución ministerial 375? Dice que si la persona trabaja hasta 8 horas al día, de 4 a 8 horas al día, esas aceleraciones tienen que ser menor o igual a 4 metros por segundo al cuadrado. No debe exceder los 4 metros por segundo al cuadrado si trabaja de 4 a 8 horas al día. Si trabaja hora y media, no debe exceder los 8 metros por segundo al cuadrado. Si trabaja 3 horas, no debe exceder los 6 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que establece la resolución ministerial 375, que las aceleraciones direccionales, o llamadas también aceleraciones parciales, tienen que ser menor o igual a 4 metros por segundo al cuadrado, a 6, a 8 o a 12, dependiendo de las horas de exposición de la persona. Por eso es que en las características de la vibración analizamos la magnitud, analizamos la frecuencia, porque nos trae efectos a la salud, analizamos la dirección y también vamos a analizar el tiempo de exposición. Veamos un ejemplo más palpable. Me te dar cuenta que es bien sencillo, ¿eh? Veamos un ejemplo bien sencillo. Ya numérico. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Persona trabaja con rotomartillo. El rotomartillo sirve para poder romper la pista, romper la vereda, ¿no? Trabaja con rotomartillo, usted viene y le coloca el dado al trabajador. Ese dado le genera 3 aceleraciones en cada uno de los ejes. Y esas aceleraciones le van a aparecer en el equipo. No las calcula, no las adivina, no. Le van a aparecer en el equipo. Supongamos que esta aceleración le salga a usted 3.2. La aceleración en el eje Y, vamos a colocarle que nos haya salido 3.6 y la aceleración en el eje Z nos haya salido 3.5. Obviamente todos en metros por segundo al cuadrado. Si el tiempo de exposición del trabajador es 6 horas, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Entonces, ¿qué es lo que señala la resolución ministerial 375? La resolución ministerial 375-2008 TR señala lo siguiente. Tiempo de exposición, lo sabemos, de 6 horas. Si el tiempo de exposición es 6 horas, ¿cuál es el límite máximo permisible? Estamos entonces en el primer rango, ¿no? Estamos acá, en el rango de 4 a 8 horas diarias. Entonces, si el tiempo de exposición es 6 horas, estamos en el rango de 4 a 8. Y señala que la aceleración, que es A sub K de forma genérica, estamos hablando del A sub K, que puede ser el AX, el AY y la Z, ¿no? Y la aceleración no debe exceder los 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué señala eso? Que la aceleración en el eje X, la aceleración en el eje Y y la aceleración en el eje Z no deben ser mayor a 4 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el AX tiene que ser menor o igual a 4 metros por segundo al cuadrado
el AY tiene que ser menor o igual a 4 metros por segundo al cuadrado, y el AZ tiene que ser menor o igual a 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Tengo que hacer algún cálculo? No tenemos que hacer ningún cálculo. La comparación es directa. Cumple, si cumple, si cumple y si cumple. Tiene que cumplir los tres ejes en simultáneo. Por eso es que acá está el azúcar. Los tres ejes en simultáneo tienen que cumplir la condición que no deben ser mayores a 4 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, aquí no hay que hacer ningún cálculo. Entonces, podremos establecer que a ese tiempo de exposición de 6 horas puede continuar trabajando a esos niveles de aceleración sin ningún problema. ¿Qué pasaría si es que tenemos la misma situación? Tenemos el mismo rotomartillo. Sabemos que ya en ese punto de contacto se están originando tres aceleraciones en los tres ejes. Se están originando aceleraciones en el eje Y, en el eje X y en el eje Z. Y nos está arrojando, vamos a colocarle los mismos valores, 3.2, 3.6 en el eje y 3.5 en el eje Z. Los mismos valores. Pero vamos a cambiar el tiempo de exposición. Ya no le vamos a colocar 6 horas, 17 ni 8 porque ya sabemos que están los rangos establecidos para esos tiempos de exposición. Vamos a colocarle 10 horas. Entonces decimos, la resolución ministerial 375/2008 TR para 10 horas no tiene un rango. Nosotros vemos, para 10 horas no hay. Entonces, cuando no hay, para un valor cuyo tiempo de exposición sea diferente a los rangos establecidos, pasamos por un proceso de normalización, así como hacíamos en ruido, la normalización para poder compararlo con 85 decibeles para un tiempo de exposición de 8 horas, acá también es bastante parecido. Entonces, estas aceleraciones están para un tiempo de 10 horas. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a llevar esas aceleraciones a 8 horas. Vamos a llevar estas aceleraciones a un tiempo de 8 horas. ¿Y cómo llevamos esas aceleraciones a un tiempo de 8 horas? Para llevar esas aceleraciones a un tiempo de 8 horas, multiplicamos a esa aceleración que ya tenemos por un factor de corrección. Ese factor de corrección es la raíz cuadrada del tiempo de exposición sobre 8. Entonces, esa aceleración en el eje X va a ser ahora una aceleración en el eje X, pero ya para 8 horas. Y esa aceleración va a ser la misma aceleración 3.2 por la raíz cuadrada del tiempo de exposición 10, no olviden que el tiempo de exposición es 10, sobre 8. De igual forma en el eje Y. El eje Y para 8 horas va a ser 3.6 por la raíz cuadrada de 10 sobre 8. Y en el eje Z para 8 horas va a ser lo mismo. 3.5 por la raíz cuadrada de 10 sobre 8. Y con esto usted va a poder calcular estos valores. ¿Qué tiene que hacer con estos valores? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted con estos valores? Tiene que compararlos. ¿Con qué lo voy a comparar? Lo voy a comparar con el estándar para 8 horas porque lo he llevado a 8 horas. Entonces tiene que ser menor o igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Tiene que ser menor o igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Y tiene que ser menor o igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Como estoy reduciendo el tiempo, lo estoy llevando de 10 a 8 horas, estas aceleraciones tenga la seguridad que le van a salir más.
Se van a aumentar las aceleraciones. Si es que antes todo comparado a 8 horas cumplía, no necesariamente va a cumplir aquí, porque ahora los valores se van a incrementar, porque lo estoy multiplicando por la raíz cuadrada de 10 sobre 8. Bueno, esa operación ya la tendrá que hacer usted, a efectos obviamente de que pueda practicar. Entonces, ese es el análisis que se hace si es que nosotros queremos hacer la evaluación con la resolución ministerial 375. La resolución ministerial 375 no se establece una comparación por cada eje y no se establece un límite máximo permisible de acorde a rangos de tiempo. Y acá vamos a citar a una norma internacional que es la famosa ISO 5349. La ISO 5349 tiene un estándar para vibración. La ISO 5349 tiene un estándar para vibración mano-brazo. Ojo, no tiene vibración para mano-brazo y cuerpo entero, solo para mano-brazo. Y esta parte de la resolución ministerial 375 también es un estándar solamente para mano-brazo. ¿Qué es lo que establece la ISO 5349? La ISO 5349 establece lo siguiente. Establece que para un tiempo de 8 horas, no se debe exceder una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. O sea, ya no nos da rangos como la 375, de frente nos dice para 8 horas no se debe exceder 5 metros por segundo al cuadrado. Y lo primero que se nos viene a la mente sería, oye, acá en la 375 nos pide 4, y acá en la ISO 5349 nos pide 5. Entonces la 375 es más exigente porque nos pide un menor valor. Acá nos pide 5, acá nos pide 4. Esta es más exigente. Aparentemente. Y no es así, ¿por qué? Porque la ISO 5349 no habla de un A sub K, que puede ser la X, la Y y la Z. La ISO 5349 habla de una aceleración llamada aceleración equivalente. ¿Y qué es la aceleración equivalente? Nosotros hemos mencionado que en el punto de contacto entre el cuerpo sólido y el cuerpo de la persona, en ese punto se generan 3 aceleraciones. Una aceleración en el eje Y, una aceleración en la dirección del eje X y una aceleración en la dirección del eje Z. Esa aceleración equivalente es una aceleración que representa a esas 3. Esa aceleración es una aceleración que representa a esas 3 aceleraciones. En términos un poquito informales, podríamos indicar que es como si fuera una aceleración resultante, ¿no? Como si tuviéramos 3 vectores y la aceleración equivalente fuera el vector resultante. Entonces, mientras que la 375 compara por ejes, la ISO 5349 establece entonces que la aceleración equivalente, que es la resultante de esas 3, obviamente se calcularía así, ¿no? Al ser 3 aceleraciones, sería la aceleración al cuadrado en el eje X, más la aceleración al cuadrado en el eje Y, más la aceleración al cuadrado en el eje Z. Esas 3 aceleraciones me dan la aceleración equivalente, y esa aceleración equivalente tiene que ser menor o igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Ejemplo, acá tenemos nosotros unos valores, ¿no? Por ejemplo, acá las aceleraciones para este trabajador que labora 6 horas, nos salía 3.2, 3.6 y 3.5. ¿Qué tenemos que hacer acá entonces? Tenemos que llevarlo a 8 horas. Estas exposiciones que están aquí, las vamos a llevar a 8 horas. ¿Por qué las llevamos a 8 horas? Porque están en 6 horas. ¿Y por qué no me llevo 8 horas para compararlo? Porque la 375 me daba un rango de 6 a 8 horas, me permitía compararlo de frente. La ISO 5349 no. Entonces, veamos, ¿no?
Entonces vamos a un poquito otra vez a hacer casi el mismo ejemplo, pero ya no vamos a compararlo con la 375, vamos a compararlo con la ISO 5349. Entonces, en ese mismo ejemplo teníamos que la aceleración en el eje X era 3.2, la aceleración en el eje Y era 3.6 y la aceleración en el eje Z era 3.5. Ahí están las tres aceleraciones, exactamente en ese punto de contacto. Ahí están las tres aceleraciones, en ese punto de contacto. Aceleración en el eje X, aceleración en el eje Y y aceleración en el eje Z. El tiempo de exposición del trabajador era 6 horas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a llevar ese tiempo de exposición de 6 horas, lo vamos a llevar a 8 horas. Entonces, a un tiempo de exposición de 8 horas, tendríamos que la aceleración en el eje X a 8 horas, la aceleración en el eje X a 8 horas sería el factor de corrección multiplicado por la misma aceleración, o sea, sería 3.2 por la raíz cuadrada del tiempo de exposición, en este caso es 6, sobre el tiempo que es 8. No olvidemos que el factor de corrección es la raíz cuadrada del tiempo de exposición sobre 8. Entonces es el factor de corrección que me permite llevarlo de un tiempo t a un tiempo de 8 horas. La aceleración en el eje Y a 8 horas va a ser 3.6 por la raíz cuadrada de 6 sobre 8. Y la aceleración en el eje Z para 8 horas va a ser 3.5 por la raíz cuadrada de 6 sobre 8. ¿Por qué no hicimos eso acá? Porque ya la norma me daba un rango para 6 horas. No era necesario hacer la transformación. En cambio la ISO 5349 no me da un estándar para 6 horas. Me lo da para 8, pero no me lo da para 6. Entonces es necesario hacer esa transformación. A ver, vamos a operar eso. A ver, vamos a operar. Y nos sale 2.78. El siguiente nos va a salir 3.13. El siguiente nos va a salir 3.05. Ya usted lo puede trabajar de una forma más exacta. Yo lo estoy haciendo un poquito a la ligera. El efecto del cálculo y el redondeo. Entonces, yo ya tengo las aceleraciones para 8 horas. Acá yo ya tendría las aceleraciones para 8 horas. Como el tiempo lo estoy agrandando, por llamarlo así, las aceleraciones se van a reducir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cada uno de estos valores lo compararía con 5 metros por segundo al cuadrado, que es lo que me dice la ISO 5349. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ISO 5349 no habla de la SUK, habla de una aceleración equivalente. Entonces, no tengo que comparar por ejes. ¿Qué tengo que hacer? Con esos tres valores, vamos a calcular nosotros una aceleración eficaz. ¿Cómo se calcula esa aceleración eficaz? O cómo se calcula esa llamada también aceleración equivalente. Esa aceleración equivalente se calcularía de la siguiente manera. Veamos, ¿no? Entonces, esa aceleración equivalente se calcula como la raíz cuadrada de 2.78 al cuadrado más 3.3 al cuadrado más 3.05 al cuadrado. 2.78 más 3.13 al cuadrado más 3.05 al cuadrado.
y acá usted va a tener un valor que es la aceleración equivalente. Esa aceleración equivalente tiene que ser menor o igual a 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué no calculamos la aceleración equivalente al inicio, de frente? ¿Por qué no calculamos al inicio de frente la aceleración equivalente? No la calculamos de frente porque esa aceleración equivalente hubiese sido una aceleración equivalente para 6 horas. Y nosotros necesitamos una aceleración equivalente para 8 horas. Y con ese otro ejercicio que habíamos hecho, en este ejercicio, ¿no? En este ejercicio el tiempo de exposición ya no era 6, ¿te acuerdas? Era 10 horas. Entonces va a ser lo mismo, entre comillas. Vamos a colocarlo otra vez como para poder practicar. Si no, quizás nos generemos confusión y lo que menos queremos es poder generar algún tipo de confusión. Entonces tenemos rotamartillo. Más culpar que no soy muy bueno dibujando, pero creo que todos podemos imaginarnos o orientarnos, ¿no? ¿Qué es un rotamartillo? Muy bien, entonces en este rotamartillo hemos marcado 3 aceleraciones. Que es la aceleración en el eje X, la aceleración en el eje Y y la aceleración en el eje Z. La aceleración en el eje X, le colocamos los mismos valores, ¿no? ¿Recuerda usted? Solo que habíamos cambiado el tiempo de exposición. 3.2, 3.6, 3.5. 3.2, 3.6, 3.5. Estas aceleraciones son las que me marca el equipo cuando se hace la transmisión de energía del cuerpo sólido al organismo, ¿no? Entonces partimos de la aceleración en el eje Y, la aceleración en el eje X y la aceleración en el eje Z. Solo que en ese ejercicio que hicimos nosotros, en ese segundo ejercicio que hicimos, habíamos colocado un tiempo de exposición de 10 horas. Como ese tiempo de exposición no estaba en esos rangos que me establecía la 375, primero lo que hicimos, ¿qué cosa fue? Llevarlo. ¿A dónde? Lo llevamos a 8 horas. De 10 horas lo llevamos a 8 horas. Entonces de 10 horas vamos a hacer exactamente lo mismo para practicar. De 10 horas lo vamos a llevar a un tiempo de exposición de 8 horas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el proceso de normalización. Entonces la aceleración en el eje X ya para 8 horas es 3.2 por la raíz cuadrada del tiempo de exposición sobre 8. Aceleración en el eje Y para 8 horas, 3.6 por la raíz cuadrada de 10 sobre 8. Y la aceleración en el eje Z para 8 horas, 3.5 por la raíz cuadrada de 10 sobre 8. Entonces usted tendría que calcular cada uno de estos. Hace un momento dijimos que lo tenía que hacer usted, pero bueno, yo lo necesito para calcular la aceleración eficaz. A ver, 10 entre 8 nos da 1.25. La raíz cuadrada de 1.25 es 1.12. 3.2 por 1.12. 3.58. Estoy trabajando con una calculadora de mano, así que usted me ayuda por favor verificando. Entonces va a ser 1.12, que es la raíz cuadrada de 10 sobre 8 por 3.6. 0.12 por 3.6, 4.068. 4.7 vamos a redondear a la segunda. 1.12 por 3.5, 3.92. Usted verifica por favor si hay algún cálculo que está mal, me disculpa. Estoy más preocupado ahorita para poder explicarles un poquito la dinámica de la gente. Ya usted es mucho más expertise en el cálculo. Como ya lo he llevado 8 horas, ahora sí, con esos valores llevado 8 horas calculamos la aceleración eficaz o la aceleración equivalente. Recordemos nosotros que de estas 3 aceleraciones hay una aceleración a la cual le hemos denominado nosotros aceleración equivalente. Esa aceleración equivalente vendría a ser como una resultante de esas 3. Entonces esa aceleración equivalente es la raíz cuadrada de 3.58 al cuadrado más 4.07 al cuadrado más 3.92 al cuadrado. La aceleración equivalente sería igual a
Yo le voy a colocar algunos valores así, base a lo que me está saliendo, porque esta calculadora no me permite colocarlo todo a la vez. Usted mete todo de frente a su calculadora para hacerlo más exacto. $15.37 y a todo esto la raíz cuadrada. Bueno, como estoy haciendo por partes, puede ser que haya una diferencia. Usted, si introduce todo de frente a su calculadora, le va a salir mejor. Y todo esto nos sale aproximadamente 6.68. Entonces la aceleración equivalente total es 6.69. Ya usted lo verifica, 6.69 metros por segundo al cuadrado. Pero esa aceleración equivalente, nosotros tenemos que compararla con ¿cuánto? Con 5, ¿verdad? Con 5 metros por segundo al cuadrado. Si usted va a dar cuenta, acá no cumple. Y acá observamos algo. La 375 sí la cumple. La 375 sí la cumple. Bueno, no sabíamos si lo cumplía, ¿no? Pero bueno, teníamos que operar eso. Aunque bueno, acá tengo los valores. 3.58, 4.07 y 3.92. 3.58. Acá vamos a corregir. 3.58. 4.07 y 3.92. 3.92. Ya usted verifica los datos, ¿no? Bueno, acá comparando con la 375 se comparaba por cada eje y acá no cumplía. Acá no nos habíamos dado cuenta porque no habíamos hecho el cálculo. No cumple. Basta que uno no cumple y los demás sí cumplan, pero basta que uno no cumple, entonces usted no está cumpliendo lo que dice la norma. Entonces acá el eje Y no cumple. Sin embargo, trabajando con la aceleración equivalente, tampoco vemos que cumple, ya casi hay una gran diferencia, ¿no? ¿Y por qué hay una gran diferencia? Porque este estándar de la ISO 5349 es un estándar mucho más exigente. Por eso es que acá sí se ve muchísimo más la diferencia. Acá sí se ve muchísimo más la diferencia. ¿Y qué pasa? ¿O qué tenemos que hacer, ingeniero, si es que vemos que no cumple? Si es que vemos que no cumple, lo que tenemos que hacer es un control. ¿Un control dónde? ¿Dónde hacemos el control? Es muy difícil hacer el control sobre cada eje. Si bien es cierto, tenemos que hacerlo por cada eje la medición porque así nos pide la norma, es muy difícil el control en cada eje. Entonces el control siempre va, control en la fuente, control en el medio y control en la persona. Muchas veces estas aceleraciones se ven distorsionadas con respecto a lo que debería ser, porque muchas veces el trabajador no sabe cómo utilizar la herramienta. 9 de cada 10 trabajadores que laboran en construcción civil aprendieron a utilizar el rotomartillo de forma empírica. Nunca un solo trabajador de estos 9 cogió la ficha técnica del rotomartillo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aplican malos métodos de trabajo. ¿Y eso qué hace? Distorsiona las aceleraciones. Por eso el fabricante siempre recomienda una posición idónea de agarre, porque en esa posición idónea de agarre se produce el máximo confort para la persona. Control en la fuente. Oye, ¿realmente estamos respetando el tiempo de vida del rotomartillo? ¿O estamos utilizando el rotomartillo hasta que ya no dé más y así esté roto, amarrado y lo seguimos utilizando? Muchas veces pasa eso, no respetamos el tiempo de vida de los elementos. Y estos son equipos que tienen motores internos. Y sabemos nosotros que si es que no hacemos mantenimiento adecuado, ese motor va a generar mayor vibración, mayor movimiento oscilatorio y va a transmitirle toda esa cantidad de energía al trabajador. En el medio, bueno, ahí tendremos que trabajar con el método de trabajo, tendremos que trabajar con los tiempos de exposición. Mientras menos se exponga la persona, va a ser mucho mejor. Ahora,
No es el caso, pero sí podría darse el caso que usted cumpla la resolución ministerial 375, o sea, todo hubiese salido ok acá. Puede ser que acá todo salga ok, pero cuando tú compares con la ISO 5349, de repente no lo cumplas. Puede darse el caso. ¿Por qué? Porque la ISO 5349 es más exigente. La ISO 5349 es más exigente. ¿Mm? Ahora, con la ISO 5349, como también con la resolución ministerial 375, se introduce en el tema de vibración también el concepto de nivel de acción, ¿no? Para lo que nosotros ya recordamos un poquito, la ISO 5349 nos dice 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué se supone que pasa si usted está por encima de los 5? O sea, ahí nos sale a salir 6.69, estamos acá, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces acá causamos daño. Por debajo de los 5 no deberíamos causar daño. Pero sabemos que hay cuerpos que son mucho más sensibles que otros, ¿verdad? Entonces puede ser que usted tenga un trabajador acá a 4.7 y le haga daño. Y puede ser que usted tenga un trabajador aquí a 4.4 y le haga daño. Pero mientras más te alejes del límite máximo permisible, mientras más te alejes, esa probabilidad de daño, que es máxima en este espacio o en este tiempo, a esta magnitud, mientras más te aleje, más me alejo, esa probabilidad de daño es más chiquita. Entonces, hay un rango que le llaman el rango del probable daño. Probable daño. ¿A dónde me tengo que ir? Me tengo que ir acá, a un valor que me va a dar la mínima probabilidad de daño. Ese valor se llama nivel de acción. Ese valor se llama nivel de acción. ¿Cuánto es el nivel de acción para vibración? Si estoy trabajando con el estándar de la ISO 5349, que es 5 metros por segundo al cuadrado, ese nivel de acción toma el valor de 2.5 metros por segundo al cuadrado, el 50% para mano-brazo. No quiero trabajar con la ISO 5349, quiero trabajar con la resolución ministerial 375, igualito. La resolución ministerial 375, ¿qué establece? La resolución ministerial 375, la resolución ministerial 375 establece que las aceleraciones no deben ser mayores a los 4 metros por segundo al cuadrado. Ya, entonces ¿el límite cuál es? El límite es 4 metros por segundo al cuadrado. 4 metros por segundo al cuadrado. Por encima de los 4 metros por segundo al cuadrado hago daño. Por debajo, quizás. ¿Y qué depende? De qué tan sensibles sean las personas. Qué tan sensibles sean. Si las personas son muy sensibles, sí les voy a causar daño. Entonces, ¿cuándo voy a hacer que no le genere daño? Cuando me alejo del límite máximo permisible. ¿Cuánto me voy a alejar? Lo más que pueda. Acá la probabilidad va haciéndose más pequeña, hasta un punto donde la probabilidad es muchísimo más pequeña. Nunca vamos a decir que a ese punto ya no hay daño, ¿no? Pero ya la probabilidad es demasiado pequeña. Ese punto es el nivel de acción. Si el límite máximo permisible para ISO 5349 es 5 metros por segundo al cuadrado, acá estamos trabajando con el límite máximo permisible de la resolución ministerial 375/2008 TR. Que bueno, ya no sería 5 metros por segundo al cuadrado, sino sería 2 metros por segundo al cuadrado. La mitad, ¿no? La mitad. Para mano-brazo se define el nivel de acción como la mitad del límite máximo permisible de lo que se esté estableciendo. Muy bien, espero de que estemos un poquito familiarizados. Tiene que practicar. Si no practica es muy difícil que estos criterios se le vayan asimilando, ¿no? ¿Qué sucedería y cuál sería el análisis si es que el trabajador estuviera expuesto a más de una herramienta que le transmite energía a través de la palma de la mano o la yema de los dedos? Es una de las preguntas más frecuentes y bueno, no todos saben analizarlo. Vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Supongamos que el trabajador se expone a un rotomartillo, como el que ya hemos visto, ¿no? Se expone a un rotomartillo, pero también se expone
a una amoladora. Entonces el trabajador en su jornada laboral está expuesto a dos herramientas manuales, ¿no? Una que es el rotomartillo y otra que es la amoladora. Un rotomartillo y la otra que es la amoladora, que es un disco que va girando. Tendríamos que hacer la evaluación primero para mano, brazo, rotomartillo y mano, brazo, amoladora. Entonces, si voy a hacer la medición rotomartillo, tendría que colocarle al trabajador la orientación de los tres ejes, eje X, eje Y y eje Z. Eje X, eje Y y eje Z. Amoladora, eje X, eje Y y eje Z. Entonces voy a tener tres aceleraciones, una aceleración en el eje X, una aceleración en el eje Y y una aceleración en el eje Z, tanto para el rotomartillo, que le voy a colocar acá unos valores referenciales. Vamos a poner que sea 3.04, 2.05, 1.09, y para la amoladora tres valores referenciales, 1.85, 2.31 y 1.29. El tiempo de exposición para cada herramienta también tiene que ser diferente, o puede ser el mismo, pero vamos a colocarlo como que el tiempo de exposición para cada herramienta es distinto. Supongamos que con el rotomartillo elabora 3 horas y con la amoladora trabaja 7 horas. Entonces acá tengo yo ya mis datos, ¿no? Tengo mi rotomartillo, las 3 aceleraciones, y tengo la amoladora 3 aceleraciones. Tengo el tiempo total, son 10 horas de trabajo, 3 horas con una herramienta y 7 horas con la otra herramienta. Entonces, si quisiéramos trabajar nosotros con la resolución ministerial 375, nosotros decimos, la resolución ministerial 375, ¿qué nos dice? La 375-2008 TR nos dice, la aceleración a sub K tiene que ser menor o igual a 4 metros por segundo al cuadrado, obviamente para un tiempo de exposición de 8 horas, ¿no? Y ese A sub K, obviamente, pues el AX, el AY y el AZ. Cada uno de los ejes tiene que ser menor o igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Pero acá tengo dos aceleraciones X, una para el rotomartillo y una para la amoladora. Tengo dos aceleraciones Y, una para el rotomartillo y una para la amoladora, igual con la aceleración Z. Entonces, esa aceleración X tiene que ser una aceleración X que represente a esas dos aceleraciones. Esta aceleración Y, que es la que voy a comparar con 4, tiene que ser una aceleración que represente a esas dos aceleraciones y esta aceleración Z tiene que ser una aceleración que represente a esas dos aceleraciones Z que nos presenta el ejercicio. Bueno, acá estoy colocando dos exposiciones, pueden ser más, pueden ser 3 herramientas, 4 herramientas. Entonces, de estas aceleraciones en el eje X, yo voy a calcular una aceleración en el eje X equivalente, una aceleración equivalente en el eje X. De las aceleraciones en el eje Y, también, acá voy a determinar una aceleración equivalente en el eje Y. Y en el eje Z voy a determinar también una aceleración equivalente en el eje Z. ¿Cómo calculamos o cómo vamos a calcular esa aceleración equivalente? Entonces, esa aceleración equivalente ya normalizada para 8 horas, ojo, esta aceleración equivalente que vamos a aprender a calcular ya es una aceleración equivalente normalizada. Y fíjense cómo lo vamos a hacer de forma práctica. La aceleración equivalente en el eje X, ya normalizada para 8 horas, se calcula de la siguiente manera. Matemáticamente, si quisiéramos colocar la expresión, a ver, es la raíz cuadrada de 1 sobre el tiempo de la jornada laboral, que en este caso vamos a normalizarlo a 8 horas, que multiplica a la sumatoria desde obviamente un i igual a 1 hasta un
igual a n de las aceleraciones x parciales, o sea, aceleración x1, aceleración x2, en este caso solo hay dos aceleraciones, al cuadrado por cada tiempo de exposición. Si quisiéramos hablarlo en general, de esa misma forma también será la aceleración equivalente en el eje Y, la aceleración equivalente en el eje Z. Pero bueno, ahí con variables como que un poquito complejo para algunos. Vamos de frente con los números. La aceleración en el eje X, entonces para 8 horas, ojo, ya para 8 horas, vuelvo a repetir, sería igual. La raíz cuadrada de, fíjense aquí, vamos a colocar 1 sobre 8. ¿Y qué es lo que voy a aplicar a la sumatoria? Aceleración al cuadrado por tiempo, dice. Aceleración al cuadrado por tiempo. AX sub I, o sea, la primera aceleración. ¿Cuánto es la primera aceleración? 3.04. Y esa lo voy a multiplicar por su tiempo. ¿Cuánto es su tiempo? 3. Entonces 3.04 al cuadrado por 3. 3.0 al cuadrado por 3. Sumatoria más la siguiente es el AX2, que en este caso ya sería la otra aceleración, que es 1.85 por 7. 1.85 al cuadrado por 7. Y ahí está. Y ahí ya tengo mi aceleración en el eje X llevado a 8 horas. Usted espera todo esto, me corrige si es que no es el valor, 2.54 metros por segundo al cuadrado. O sea, ya tengo mi aceleración representativa en el eje X. ¿Y esa aceleración qué es lo que tengo que hacer? Compararla con ¿cuánto? Con 4. ¿La tengo que volver a normalizar? No, porque esta expresión ya me da la aceleración en el eje X normalizada a 8 horas. O sea, lo único que tengo que hacer con esa aceleración es compararla con 4 metros por segundo al cuadrado. Y esto es porque estoy trabajando con la resolución ministerial 375-2008 TR. ¿Cómo sería con el eje Y? Igualito, la aceleración equivalente en el eje Y para 8 horas, ojo, vuelvo a repetir, enésima vez para 8 horas. Como se calcula mal, todo le va a salir mal, va a ir al examen de recuperación. Va a ser 1 sobre 8 y empezamos. En este caso voy a tomar las aceleraciones del eje Y, 2.05 y 2.31. Cada uno al cuadrado multiplicado por su tiempo de exposición. Entonces en la primera va a ser 2.05. 2.05 al cuadrado por su tiempo de exposición 3. Más 2.31 al cuadrado por su tiempo de exposición 7. Usted calcula eso y le sale 2.50. Me corrige, vuelvo a repetir si es que no llega a ese valor. Y eso tiene que ser menor o igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Para el eje Z será igual, para el eje Z, la aceleración equivalente en el eje Z llevada a 8 horas va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 8 y empezamos, ¿no? El eje Z tiene 1.09 y 1.29. 1.09 al cuadrado por su tiempo de exposición 3 más 1.29 al cuadrado por su tiempo de exposición 7. Se calcula eso y le debe salir 1.38 metros por segundo al cuadrado. Como estoy calculando las aceleraciones equivalentes pero parciales, aceleración equivalente en el eje X, aceleración equivalente en el eje Y y aceleración equivalente en el eje Z, cada una de ellas tiene que ser menor o igual a 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué conclusión llego? Que cumplimos la resolución ministerial 375-2008 TR sin ningún problema. Si usted quisiera trabajar este mismo ejercicio, pero ya no compararlo con la 375-2008 TR, sino compararlo con la ISO 5349, también lo puedo hacer. Entonces acá ya podríamos obtener acá, ¿no? Ahora comparando con la ISO 5349, tendríamos así. Vamos a comparar con la ISO 5349. Oye, pero la ISO 5349 establece que la aceleración equivalente total tiene que ser menor o igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Y esta aceleración equivalente total que era igual. Esa era igual a la raíz cuadrada de las aceleraciones parciales al cuadrado. Pero ¿qué aceleraciones parciales voy a colocar? Acá lo que vas a colocar son las que ya calculaste, estas equivalentes
que ya estaban memorizadas para 8 horas son las que vamos a introducir aquí. 2.54 al cuadrado, 2.50 al cuadrado y 1.38 al cuadrado. Esas tienen que ser menor o igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Usted las calcula, me corrige, vuelvo a repetir, 3.82 metros por segundo al cuadrado, el cual es menor o igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, también estaríamos cumpliendo lo que establece la ISO 5349. Entonces, cuando tienes 2 herramientas, 3 herramientas o más herramientas, trabajamos un equivalente en el eje X, un equivalente en el eje Y, un equivalente en el eje Z. De esas 3 equivalentes, comparo cada una de las equivalentes con la 375, en este caso he comparado con 4, he comparado con 4, he comparado con 4, y a la resultante de esas 3 equivalentes, nos ha permitido calcular una aceleración equivalente total, la cual la he comparado ya no con 4 sino con 5. ¿Por qué? Porque lo estoy comparando también con la ISO 5349. Muy bien, espero que ustedes puedan practicar. Cualquier duda, consulta que ustedes puedan tener, si la consulta es breve, muy puntual, por favor, con toda confianza. Si tienen alguna duda sobre el proceso de certificación de estas sesiones de vibración, de todas formas, acá les dejo mi número. Vamos, en todo caso, conversando cualquier duda que hay. Ya, éxitos en su evaluación.